Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Estoy en comunicación con la profesora Analía Tomás, quien es fonoaudióloga con orientación neurolingüística perteneciente a la regional San Isidro del Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires. Analía, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenos días. Qué Para vos gusto verte y escucharte. Un placer recibirte, Igualmente. Bueno, vamos a hablar de actualidad con respecto a lo que tiene que ver con el autismo. El título que me has propuesto es ¿a qué edad se puede diagnosticar el autismo? Y a raíz de personas conocidas del ambiente, que, bueno, lo voy a decir porque lo dijo públicamente, esta periodista que también es psicóloga de los medios de comunicación, que, bueno, a los 51 años le diagnosticaron autismo. A raíz de esto salieron muchísimas voces para hablar de este tema, claramente, y bueno, es el tema que vamos a conversar hoy. Así que bueno, te escucho atentamente porque está en boca de prácticamente todos los medios. Bueno, a ver, en buena hora que hablamos de autismo, así que te agradezco este espacio, agradezco todos los espacios donde se podamos hablar de autismo y, y deseo que se siga hablando de autismo, ¿sí? Que se siga hablando de una manera respetuosa, amable, empática, ¿sí? Que hoy salgamos a la comunidad a hablar de autismo en todos los espacios, que tengamos a la comunidad informada, ¿sí? Que sepamos un poco más, que tengamos en claro que el autismo no es una enfermedad, ¿sí? Bien, El autismo bien. es una forma de vida, es una condición que nos acompaña a lo largo de toda la vida, ¿sí? Bien, muchos Entonces mitos con respecto a esto. Exacto, entonces me parece que está bueno y sepamos que quizás hay más de un o una periodista que pueda tener este diagnóstico, hay más de un o una fonoaudióloga que pueda llegar a tener este diagnóstico y así nos podemos encontrar en la comunidad con muchas personas con este diagnóstico. Tal vez algunas lo sepan y tal vez algunas no, ¿sí? Eh, Te cuento en relación al diagnóstico de autismo, hace muchos años tal vez encontrábamos pequeños diagnósticos de autismo a una edad un poco más avanzada. Te iba a decir tardía, pero me parece que hoy el diagnóstico de autismo nunca es tardío, digo, siempre es en buena hora, ¿no? Que se pueda diagnosticar. Sí. A partir de estudios, a partir de avances en evaluaciones y a partir de tener más protocolos, más herramientas de evaluación en autismo, como son, por ejemplo, el ADOS y el ADIR, que hoy lo contamos en Argentina como evaluación estándar, aunque no es suficiente esos dos tipos de evaluaciones para diagnosticarlo, ¿no? Pero hago esa aclaración porque a veces nos encontramos con familias que nos dicen, ay, para sacar el certificado de discapacidad en la Junta Médica me dijeron que si no tenía el ADOS y el ADIR no me podían dar el diagnóstico de autismo. No, tenemos que saber hoy que no es suficiente para diagnosticar autismo, tenemos que informar a las familias porque la verdad que estos estudios muchas veces son muy costosos, hay lugares donde se hacen de manera gratuita y no es suficiente para diagnosticar autismo, se puede diagnosticar también con muchas otras herramientas, hablando con las familias, hablando con el entorno, hablando con las escuelas, hablando con los docentes, con todos quienes forman el entorno de esta persona y de este pequeño. Gracias a este tipo de evaluaciones hoy podemos diagnosticar autismo, podemos saber que una persona, un pequeño tiene autismo o que hay síntomas. Perdón, hay síntomas o hay, ni siquiera son alertas, ya no me gusta tampoco ni siquiera hablar de la palabra alerta porque suena feo la palabra alerta, uno dice alerta y dice, y en realidad, bueno, nada, es este perfil, es esta condición y bueno, vamos por acá. Muy pequeño, hoy antes del año podemos tener determinadas características, conductas, donde nosotros podemos sospechar, ¿sí? Que este bebé, este pequeño, puede estar dentro de un trastorno de neurodesarrollo, ¿sí? Como ser el autismo. Entonces, es a partir de ahí donde también pedimos a los profesionales, pedimos a los médicos, más que nada médicos pediatras, que son los primeros o son los que reciben muy pequeños a estos bebés, que puedan hacer una evaluación más exhaustiva, donde puedan hacer otro tipo de evaluación o sumado a la evaluación que hacen, porque uno tiene al pediatra de cuando yo era chica, mi mamá me llevaba al pediatra y era, bueno, la talla, el peso, el control cefálico, ¿viste? Vamos ahí. Bueno, no, hay un montón de otras cosas para mirar hoy, ¿sí? Tenemos que estar atentos si este bebé mira, si este bebé responde el nombre, saber cómo están sus oídos, porque tal vez no responde el nombre y nada tiene que ver con autismo, es una pérdida auditiva. Digo, hay un montón de evaluaciones que hoy podemos hacer desde muy pequeños para ir descartando o ir confirmando, ¿sí? Dentro de un trastorno de neurodesarrollo y tal vez dentro de este trastorno de neurodesarrollo, digo trastorno de neurodesarrollo porque hay otros, como ser un trastorno de desarrollo del lenguaje, que a veces se confunde o da confusión o encontramos profesionales o a veces estamos en duda entre, bueno,
pero hoy el autismo tiene características específicas donde nosotros decimos, bueno, nada tiene que ver con trastorno del desarrollo del lenguaje, vamos más para este lado, ¿sí? Ujú. Y la importancia de poder diagnosticar, porque cuando hablamos a lo largo de la vida también encontramos adultos, ¿no? Entonces, ahora me voy un poquito a lo que era tu pregunta hoy. Eh, Encontramos adultos que eligen, que están con dudas, que empiezan a decir, ay, pero a mí me está pasando algo de esto, y yo siento que algo de esto hay en mi vida, que no estoy tranquila, que me gustaría ser evaluado o evaluada, me gustaría saber si tengo este diagnóstico, y en buena hora, en buena Sí, hora. sí, lógicamente porque, a ver, estamos hablando de adultos, un promedio de este caso en particular o de cualquier otro, de cualquier edad, 30, 40, 50, 20, no importa. Eh, Exacto. Digo, ¿tanto se puede tardar o dónde estuvo la falla, ¿no? Porque digo, a una edad tan avanzada, avanzada digo para un diagnóstico, ¿no? Que debería Sí. haber sido mucho antes. Mm, Por eso Mira, llama la atención. en realidad creemos, se están encontrando más casos de mujeres que no fueron Ajá, diagnosticadas, ajá, ¿sí? Mujeres donde, a ver, a mí me gusta mucho hablar de lo que hablan las personas autistas o las personas con autismo, no estamos como en esto, como cómo hay que llamarlas o cómo queremos llamarnos y muchas eligen personas autistas, ¿sí? Tengo pacientes adolescentes, jóvenes adultos donde dice yo soy autista, o sea, ujú. quiero que me llamen de esa manera. Eh, a ver, no es que hubo un error, digo, no sé si hubo un error, si hubo una falla y a veces hay características muy sutiles, Parecerían ser este caso, sí, es muy verdad, es sutiles. verdad. Entonces, tengamos en Ujú, cuenta que es un espectro, tengamos en cuenta que no es el autismo es esto, el espectro es un abanico. Entonces, dentro de este abanico podemos encontrar un montón de características. ¿Sí? Dentro del sí. lenguaje, dentro de la comunicación social, dentro de lo que son las cuestiones sensoriales. El otro día me decían, ¿una persona con selectividad alimenticia tiene autismo? No, para nada. ¿Una persona con autismo puede tener selectividad alimenticia? Sí, claramente puede tener. Pero eso no significa que la persona que tiene selectividad alimenticia tenga autismo. Digo, no encasillemos a todas estas características con personas con autismo, ¿sí? Ujú, Vamos que bien. uno puede tener, yo puedo tener una selectividad alimenticia por algún motivo, una persona que está dentro del trastorno de neurodesarrollo, un trastorno de desarrollo del lenguaje puede tener una selectividad alimenticia, ¿sí? Y son cosas a trabajar, pero esto no es específico del autismo. Entonces, hoy, ¿es todo autismo? No, no es todo autismo. ¿Hay personas que están sospechando que pueden tener autismo? Sí. ¿Pueden ser evaluadas a cualquier edad? Claramente sí. Y en buena hora sí. ¿Y qué pasa cuando tenemos este diagnóstico? Es aliviador. Esta palabra Claro, es una palabra que claro. utilizan mucho las personas diagnosticadas con autismo y muchas familias que diagnostican a sus hijos con autismo. Es aliviador. ¿Por qué? Ujú, Porque el no saber tus características, el tener dudas de qué te está pasando, es estresante. Y esto sí. lo dicen los estudios. Nosotros a nivel nacional, la realidad es que en Argentina no tenemos muchas políticas públicas que podamos trabajar en relación al autismo. Podamos trabajar, no soy yo, ¿no? Tenemos grandes referentes y excelentes de referentes unos en Argentina que pueden Ujú, trabajar en esto, pero lamentablemente encontramos que no hay mucha política pública, no hay mucha economía ahí puesta, ¿no? En salud, en autismo. Por eso muchas veces nos miramos a Estados Unidos, a otros países donde quizás están un poquito más avanzados o tienen números más específicos de estadísticas. ujú, Las estadísticas, sí. por supuesto que no son de nuestra población, pero son la población, es el número que tenemos. Y quizás si vamos a nuestra clínica, a mi práctica, a mi comunidad, digo, bueno, no está tan lejos tal vez de este número, mi comunidad. Yo vivo en Lomas de Zamora. ¿Se entiende? Ujú, sí, sí. Entonces, bueno, es ahí donde uno va armándose también entre lo que estudiamos de otros países, entre lo que vemos en la clínica y entre lo que sabemos de nuestros excelentes profesionales que tenemos en Argentina. Ujú. Pero este Ahora, aliviador, perdón, déjame que te sí, digo esta palabra, dale, son dos dale. palabras Sí, importantes. Una, sí. aliviador, porque esto es una palabra que lo utilizan quienes reciben el diagnóstico, sean adultos o sean familias de pequeños, donde me decían que ya iba a hablar, me decían que era caprichoso, me decían que yo tenía la culpa por malcriarlo. Ahora me alivia saber que nada de esto es. ¿Sí? Esa es una Ujú, palabra. Y la otra, calidad de vida. ¿Sí? Porque ¿qué pasa una vez que tengo el diagnóstico? Bueno, voy a trabajar sobre esto. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿De qué manera? Qué apoyos voy a necesitar yo de mi entorno para poder tener una mejor calidad de vida?
Totalmente, me quedé con eso porque, digo, la falta de diagnóstico en general es una gran problemática en el mundo, ¿no? Hay mucha gente que está sufriendo porque tiene sintomatología que nadie puede darle en la tecla y ese es un gran drama. Y sí, la verdad que tener un diagnóstico es superador para uno mismo, ¿no? Es decir, bueno, aquí encarrilo el tratamiento con estos profesionales que me van a guiar Mm, para tener una mejor calidad de vida. Ahora, sí. hay otra cuestión que me has planteado también, es qué difícil esto, ¿no? Porque saber quiénes nos tenemos que hacer o quiénes somos ávidos de saber si somos autistas o no. Por decirlo de alguna manera, también podemos decir quiénes deben evaluarse para saber si son autistas. Digo, qué tema este también, ¿no? Mira, yo te diría, cuando son muy pequeños, el médico pediatra, el médico con formación, sí, puede ser el indicado quien pueda sugerir a esta familia evaluaciones. Cuando ya somos adultos, puedo yo tomar mi propia decisión. De hecho, yo he tenido pacientes donde me encontré con dos casos de dos mamás, donde una me dijo, me encuentro con estas características que tiene mi hijo, quiero ser evaluada. Y en el otro caso, el esposo me dice, ¿sabes que mi esposa tiene un montón de estas características? Y lo estamos hablando, pero ella en este momento no quiere ser evaluada. Las dos son válidas y las dos son Ujú, respetuosas. Yo lo que les digo a los papás cuando los niños son muy, muy pequeños y no encuentran turnos, porque hoy la verdad que encontrar un turno con un profesional es complicado, más que nada si ujú. queremos hacer estudios de manera gratuita y todo lo demás, ¿no? Yo digo, bueno, mirá, ahora no, ahora estamos como, nos apareció esta palabra, estamos colapsados y bueno, vengan igual al consultorio, vamos a ver qué pasa en fonoaudiología, qué herramientas o qué puedo darles yo, qué puedo ofrecerles a ustedes para acompañar en el desarrollo de este lenguaje y esta comunicación en esta etapa de tu hijo o de tu hija. Bien. Ahora, Analía, hablaste de características y ahí se nos prende la lamparita y decimos, bueno, a ver, características, ¿cuáles estamos todos? Digo, ¿cuáles siendo adultos sobre todo? Y para Mm. saber por lo menos captarlas, ¿no? Mira, en relación a lo que es fonoaudiología, que es mi área, Sí, hay algo que en sí, el autismo está muy relacionado que tiene que ver con la comunicación social, ¿sí? claro, El claro. lenguaje está por lo general casi siempre afectado, sí. Siempre afectado en la parte pragmática del lenguaje, sí. A ver, afectado. Digo, que necesitas herramientas, necesitas apoyos para algunas cuestiones, ¿sí? Podemos encontrar una persona adulta con un lenguaje muy, muy rico, ¿sí? Con un nivel Ujú, cognitivo medio o hasta más elevado que la media, con un nivel universitario, ¿sí? Con una formación excelente, y quizás tiene algunos desafíos, ¿sí? Y necesita apoyos para trabajar en la parte pragmática. ¿Sí? La pragmática en el uso del lenguaje, cómo poder entablar quizás una conversación, cómo poder seguir una conversación, cómo manejo mis emociones, este ujú, lenguaje más literal, esta comunicación más literal que tal vez otras personas podemos entender un absurdo verbal o un chiste. Y quizás otras sí, personas, este chiste o este absurdo verbal, alguien se lo tiene que explicar, lo tiene que aprender y hasta tal vez demuestra entenderlo. Y no siempre. Sí, hoy leía en el chat, ¿no? Adultos hablando, y una mujer decía, a mí me costó un montón y para mí fue un montón de energía tener que disimular que entendía muchas veces chistes que no entendía. claro, sí, sí. Ahí estamos hablando del Ujú. estrés y estamos hablando de lo aliviador en el diagnóstico y de este apoyo que va a necesitar esta persona para mejorar su calidad de vida. Estamos hablando de un adulto, Ujú. Sí, ¿sí? sí, 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 Entonces, totalmente. Sí, sí, decime, Analia, por favor, es No, interesante es esto. por ahí, es muy interesante, me parece que el mensaje poder dejarlo ahí, a qué edad, y se puede evaluar a todas las edades. Ya desde muy pequeño podemos encontrar algunas características que sean motivos para evaluar. ¿Todas tienen que dar diagnóstico de autismo? Por supuesto que no, pero es aliviador saberlo. Sí, si da que sí y si da que no. Digo, ambas, no Ujú. quedarte con la duda, acercarte a un profesional idóneo, ¿sí? En autismo, que no te meta en el verso que tu hijo no habla porque vos lo consentís un montón, o porque ya va a hablar, o Suele porque es pasar eso, varón. se escucha Sí, eso, sí. porque es varón. La realidad es que no. No, no, no es así. Ujú. Vayamos a un profesional, consultemos. Si estamos con dudas, vayamos a otro neurólogo. Hay estudios hace unos años en Argentina donde te encontramos familias que fueron 3 veces a un neurólogo
porque el neurólogo le decía que era chiquitito, que había que esperar. Y este diagnóstico llegó a los 4 años y medio, ¿cuándo? Y me ha pasado con pacientes, donde el papá y la mamá te dicen, yo a los 2 años ya le preguntaba al pediatra, me decía que había que esperar. Y lo llevé al neurólogo y me dijo que no, que estaba loca, como que no, que tenía que esperar. Digo, el Ujú. diagnóstico llegó 4 años y medio. Tuvimos 2 años y medio, ¿sí? Donde a esta familia, con un estrés, una preocupación y una culpa, no pudimos acompañar. Y a un pequeño donde pudimos ofrecerle oportunidades de comunicación que tal vez no fueron ofrecidas oportunamente o de la manera que podría haber sido si hubiese intervenido un terapeuta. Claro, claro, ahí está el Nunca es diagnóstico. tarde, digo, cuatro No, años, por bienvenido, supuesto. digo, pero estamos Ujú. hablando de ventanas importantes, ventanas donde el cerebro crece, donde el cerebro es muy rico, donde el desarrollo del lenguaje es muy importante, porque son los primeros años, donde hacer una intervención, un diagnóstico temprano, una intervención temprana, una evaluación temprana, nos da una mejor calidad de vida. Y entendiendo que con el diagnóstico precoz, la plasticidad que tenemos todos, se puede avanzar en la calidad de vida de esa persona, ¿no? Porque no es que Absolutamente. vos mencionabas algo que es claro, ¿no? No hay cura, no es que se cura con comprimidos, sí, bueno, ya No hay está. nada que curar, Jorge. Bueno, ahí En está el realidad juego es de eso. palabras, ¿no? No hay nada que curar. Forma parte de la mitología que tiene el autismo y del sello o la estampa que se le pone en la espalda a la persona y ya está, listo, ahí está, estás, Exacto, ¿no? exacto, Cosificado. exacto, exacto, Desde la exacto, fonobiología se puede hacer mucho en este sentido, ¿no? Es un equipo exacto. interdisciplinario, ¿no? Mira, el otro día tenía una paciente de secundario, ¿no? Entonces me decía, y estaba en la clase de religión, ¿y sabes qué dijo el profesor de religión? Que los autistas eran genios. ¿What? Me dice, porque es muy divertida, es una paciente con la cual me divierto un montón. ¿What? Le digo, ¿en serio dijo eso? Sí. La película. ¿Y vos qué dijiste? Porque dijo, ¿alguien conoce a alguien con autismo? Y yo dije, yo soy autista. Dice, pero ni sé si me escuchó. Me dice, ¿vos creés que mis profesores deberían saber de autismo? Claramente sí. Ujú. Claramente sí, tus profesores tienen que saber de autismo. Y yo lo abro ahí a ella. Porque el que está equivocado es el profesor. Y la que está absolutamente entendiendo todo es mi paciente. Sí, sí, El sí. profesor de religión dijo que eran genios. A ver, Ujú. digo, ella pudo darse cuenta y entender que este profesor, bueno, nada, ni te digo, ¿viste? Digo, en buena hora que pueda darse cuenta, porque son las herramientas que va a tener para salir a la comunidad. Ojalá no encuentre otro adulto que haga este comentario, pero Ujú. hoy vemos lamentablemente que aún siguen existiendo. ¿Y eso por qué pasa? Porque tenemos que salir más a informar, tenemos que salir más a la comunidad, tenemos que formar más docentes. Hay Sí. leyes ahora que están ahí activadas y ojalá en un momento se dé donde se haría obligatorio, sí, en el mes de abril, hablar de autismo en las escuelas. Entonces ahí ya no dependo del docente que tenga ganas de saber de su paciente o tenga ganas de saber de autismo y va y se paga el curso o entra a las redes y empieza a averiguar. Ya ahí es obligatorio y sé que el docente está preparado para esta aula, para Ujú. aulas con cerebros neurodivergentes, Sí, ¿sí? Con sí. cerebros para todos los cerebros, tenemos que estar preparados para esto. Tuve la chance de tener un alumno autista y estoy totalmente de acuerdo con vos y bueno, no importa, no voy a dar nombres ni nada, por supuesto, pero fue una experiencia riquísima, riquísima. Sí, Eh, Muchísimas gracias, Ana querida. Fue una charla, la verdad que divina, 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 me no. encantó. Para mí es un placer, a mí me encanta estos encuentros, ya hemos tenido otros. Cuando quieran, por supuesto, podemos seguir hablando. Del autismo se puede Claro. hablar muchísimo y pedimos que se siga hablando. Y escuchen mucho a las personas adultas con autismo, porque ellas nos enseñan, ¿eh? Uno puede aprender de los libritos y todo lo teórico, hacemos los cursos estos que nos salen cada vez más caros. Sí, Pero nada, nosotros tenemos que formar mucho en la clínica, entonces ahí escuchando en a el personas campo. adultas, sí, 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 porque nos abocamos muchos años a los pequeños, ¿viste? Porque nada, las Ujú. familias necesitamos que nos abocamos a los pequeños, pero estos pequeños crecieron, seguimos recibiendo Claro. pequeños, pero estos pequeños ya son grandes, son adultos, entonces también tenemos que escucharlos a ellos que son nuestros maestros. Exactamente. Analía Tomás, profesora, muchísimas gracias por este contacto y hasta muy Gracias a prontito. ustedes. Un Chao, beso muy bueno, grande. igualmente. Bueno, muy linda charla, educativa, por cierto, necesitamos, es cierto, necesitamos todos saber, sobre todo los que estamos en docencia,
lo que tiene que ver con este gran mundo que es el autismo, ¿no? Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, ya venimos con cardiología, no se vayan. Ahí estuvo con nosotros la profesora Analía Tomás, fonoaudióloga, miembro de la Regional San Isidro del Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a una pausa, pero insisto, no se vaya porque ya viene cardiología desde la hipertensión y el tabaquismo. Así que tenemos mucho para conversar. Mensaje al 11 58 87 22 22. Ya venimos.